¿Qué tal, gente de Jardín, seguidores de redes sociales? Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio Activa tu Bienestar. Hoy los saludamos nuevamente desde este bonito escenario, Olivas House, un espacio que nos abre sus puertas para llevar a ustedes precisamente este programa que busca darles herramientas para tener hábitos de vida saludables, prevenir la enfermedad y promover la salud. Estamos aquí con la psicóloga Laura Rendón, con ella vamos a estar hablando de salud mental, de habilidades para la vida y pues empecemos hablando, Laura, de precisamente eso, aparte pues de darte la bienvenida, Gracias. de contarle a quienes nos ven qué son las habilidades para la vida. Bueno, las habilidades para la vida son, digamos que unas habilidades, valga la redundancia, que podemos desarrollar o estructurar para afrontar las dificultades emocionales o situacionales que se nos presentan de maneras más asertivas y que nos eviten de pronto mayores esfuerzos o dificultades a nivel emocional. Bueno, Laura, algunas de esas habilidades para la vida que podamos mencionar en este espacio, también para que las personas se vayan familiarizando un poco con esos términos que vamos de pronto a ir abordando dentro de este espacio, ¿cuáles serían? Claro que sí. Algunas de esas habilidades para la vida son la escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva, el autoconocimiento o la toma de decisiones. Bueno, Laura, estas habilidades pues, no nacen al azar. Me gustaría que hablemos de por qué la ciencia también empieza a decir que aprender a conocernos Ujú. hace que tengamos también fortaleza en ese medio, pues como en el medio de comunicarnos y que puede finalmente salvar nuestra experiencia de pronto de ir al psicólogo. Si tenemos esas habilidades para la vida, la ciencia fortalecidas, la ciencia dice que evitaríamos ir a consulta psicológica. Pues a usted se le perdería la consulta y perdería, te tocaría destinarse a otra cosa. Pero porque la ciencia hace esta relación, que si las tenemos fortalecidas y tenemos una buena comunicación, perderíamos pues como esa necesidad de pronto de ir al psicólogo en algún momento. Claro, bueno, principalmente porque muchas de las dificultades, tanto emocionales como relacionales que tenemos, suelen ser precisamente por esas dificultades, por una ausencia de comunicación clara, por falta de autoconocimiento que entonces a la vez impide que establezcamos unos límites sanos. Entonces el hecho de que nosotros desarrollemos estas habilidades a lo largo de nuestra vida y las afiancemos y las hagamos como una base estructural de nuestro comportamiento, nuestro accionar y nuestro pensar, puede evitarnos todas esas dificultades que a la larga terminan complejizando como ese mundo emocional. Importante también eso que nos mencionas. Normalmente uno puede escuchar de expresiones de personas como, ay, no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar porque para parecerle a usted, por agradarle a usted, ¿cierto? Dentro de las habilidades para la vida y con un poquito de lo que nos venías mencionando, podría decirse que son como esos talentos con los que uno nace o esas características que vienen con uno o es algo que se puede ir formando a lo largo de que vamos construyendo nuestro ser, que pues finalmente cada día es una oportunidad para esa construcción de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestro carácter. Bueno, resulta que esas personas que dicen que son así y que no van a cambiar tenían esa excusa hasta este momento, porque realmente las habilidades para la vida son unas habilidades que se pueden trabajar literalmente durante toda la vida. Entonces todo el tiempo podemos estar desarrollándolas, fortaleciéndolas y estableciéndonos como esos compromisos que nos permitan afianzarlas y traerlas como a nuestra vida. Bueno, hay una de esas habilidades que yo creería que a gran parte de la población nos cuesta y es poner límites. ¿Cómo dentro de esa hermandad, esa comunidad, ese colegaje que podemos vivir en diferentes espacios, en la vecindad, es decir, donde vivimos, en el trabajo, en una relación de amigos o de pareja, cómo aprender a decir no, Laura, que a veces de pronto nos puede costar tanto? Bueno, creo que esa habilidad de establecer límites está trazada sí o sí por la habilidad del autoconocimiento.
Cuando uno sabe lo que uno quiere, hasta qué punto puede permitir ciertas situaciones, lo que le gusta, lo que no le gusta, uno empieza a cuidar más de uno porque ya tiene establecido cuál es ese marco de cuidado personal. Entonces, una vez uno tenga un buen autoconocimiento, puede empezar a establecer esos límites de manera respetuosa. De pronto a veces nos sentimos incómodos, como que no, es que yo cómo le voy a decir eso, o yo cómo le voy a decir que no, o que no quiero, o que no puedo, y de pronto recurrimos a excusas o pasamos la situación incómoda simplemente por no incomodar al otro. Pero realmente una relación sana está basada en la capacidad de establecer esos límites de manera asertiva. Entonces mantener como mucha honestidad, pero saber expresar las cosas también y expresarlas a tiempo, porque cuando nosotros no ponemos esos límites en los momentos en los que se vuelve necesario, empezamos como a sobrecargarnos de ellos y al momento de ponerlo de pronto ya lo hacemos de manera brusca o grosera. Importante eso, saber cuándo definitivamente no, y todo radica entonces desde el autoconocimiento, que también está relacionada con otra de las habilidades para la vida. Hay un panorama que también puede ser muy cotidiano y es el juzgar, el señalar, porque alguien está viviendo algún episodio de la vida, ¿cierto? Y nos quedamos solamente en el señalamiento y desde la barrera en lanzar algún juicio. ¿Cómo podemos aplicar verdaderamente el tema de la empatía? ¿Cómo la empatía? ¿Qué es la empatía? ¿Cómo se genera la empatía? ¿Cómo podemos concebir la empatía? Bueno, es lo curioso de estas habilidades para la vida, que es como que una no funciona sin la otra. Entonces, para poner en práctica esa empatía es muy importante tener esa habilidad de escuchar, de saber escuchar al otro para poder comprender la situación que está viviendo. De pronto a veces pensamos que la empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de preguntarnos cómo me sentiría yo si me pasara eso, pero realmente la empatía radica en tratar de comprender cómo se siente el otro a partir de la historia de vida de ese otro, porque puede que nosotros tengamos habilidades más fortalecidas o una mejor red de apoyo o más posibilidades de lidiar con la dificultad que está lidiando la otra persona, pero si nos paramos en toda la posición contextual de esa persona es cuando realmente estamos poniendo en práctica esa empatía. Importante eso, lo que se dice o lo que uno escucha por ahí, ponerse en los zapatos del otro, no es tan ir a calzarlos, es realmente bajarse, porque también puede ser una relación a veces marcada por la soberbia, la prepotencia, donde se nos dificulta bajarnos al nivel del otro y poder sentir o por lo menos respetar. También yo siento que ahí la empatía va muy relacionada con el respeto, la forma en que tú estás viviendo ese episodio y esa situación es diferente a la mía, también por lo que llegamos a hablar en algún programa anterior, donde no tenemos por qué reaccionar igual, somos totalmente diferentes. Exacto. Entonces también de ahí radica de comprender la diferencia. Importante también ese tema con relación a la empatía. Ahorita hablemos también de los medios tecnológicos, ahorita las pantallas, los teléfonos celulares, todo el tema que trae consigo esta era digital, viene también trayendo algunas dificultades y barreras para comunicarnos cara a cara, que también es una forma de poder tener una comunicación asertiva. El estar tan permeados por este tema puede ir permeando y limitando, perdiendo esa conexión que puede haber con el otro face to face. ¿Qué decir frente a esta situación? Bueno, es un poco contradictorio que cuando empezamos a hablar de las redes sociales o la tecnología, decimos que es una herramienta para comunicarnos, pero realmente lo que tú dices puede pasar que eso termina distanciando esa comunicación humana real. La dificultad aparece cuando entonces de algún modo sí reemplazamos ese contacto por una experiencia totalmente virtual. Entonces, de pronto lo más sano es establecer esos límites personales a la hora de interactuar a través de estos medios.
de pronto tener muy en cuenta que son herramientas que pueden ser un soporte para las cosas necesarias o urgentes, pero que definitivamente la virtualidad no reemplaza la calidez de los vínculos personales. Entonces, como intentar rescatar esos espacios de compartir, de ser y de hablar con el otro. Importante eso. Laura, dentro de esas habilidades para la vida y dentro de lo que venimos hablando y también ese manejo de las emociones y la atención, dentro de nuestra cultura antioqueña, nuestra cultura paisa, sobre todo también muy marcado en el género masculino, aunque también hay algunas mujeres que lo viven muy marcado, cuesta asumir que se está triste, cuesta asumir que se está mal. Esto también es una barrera a la hora de conocernos y de poder tener ese control desde el autoconocimiento. Claro, porque culturalmente hay exigencias muy marcadas que de hecho pues en la actualidad de pronto se ha estado como luchando un poco contra ellas, pero es como que no podemos evadir la historia y cómo ha venido desarrollándose como esas nociones culturales a lo largo pues del tiempo. De pronto en nuestra cultura hemos asociado el llanto o la sensibilidad a debilidad, cuando realmente la capacidad de expresar las emociones es un acto muy valiente, es un gesto de pedir ayuda o de pronto comunicarse, y creo que es como la expresión de humanidad más completa que hay. De pronto en el territorio que habitamos, en el país pues, y a nivel nacional, es innegable que hemos atravesado como muchas situaciones de dolor a lo largo de nuestra historia pues como país, y de pronto tú ahorita mencionabas que más que todo en los hombres se presenta como ese tipo de situación de invalidarse un poco emocionalmente a la hora de expresarse. Es muy necesario como indagar esa sensibilidad a raíz de esos hechos violentos que han estado asociados a nuestra historia, porque de algún modo es como que eso ha perpetuado un silencio que impide sanar o cerrar como esas heridas emocionales que nos ha dejado como la guerra o ese tipo de historias. Importante también eso. Vamos ahorita de pronto a entregar algunas recomendaciones. La rabia o el estrés pues son cosas que pueden estar en nuestro día a día, podemos vivirlas y experimentarlas, podemos concebirlas como normales, pero ¿qué técnicas podemos, en este caso puedes darnos, para implementar y no dejarnos ganar del estrés o de la rabia para no tomar malas decisiones? Bueno, yo creo que todas las personas han escuchado que tomar decisiones impulsivas siempre puede incurrir pues como en algún error. Entonces, la recomendación sería como no echar eso en saco roto y tener en cuenta que de verdad lo mejor que uno puede hacer cuando está atravesando una emoción fuerte es darse un momento para respirar, para despejarse, para poder ver con más claridad la situación y a partir de ahí tomar una decisión coherente, habiendo ya analizado como las posibilidades desde la razón y no desde la emoción. Tomarse el tiempo como respirar, lo que uno normalmente como que escucha, respire para que calme. Sí, o de pronto una caminata corta, algo que le permita distraerse y aclarar de verdad. En la medida de las posibilidades también como aislarse un poco de ese entorno o de ese espacio de pronto donde está el estrés también podría como ayudar teniendo en cuenta lo que nos mencionas de la caminata. Hablemos ahorita también de pronto de cuando se enfrenta alguna situación compleja a nivel familiar o tenemos de pronto una situación por resolver, puntualmente una deuda, algo que nos quite como la paz, ¿qué podemos implementar? ¿Cómo podemos fortalecer también nuestra forma de afrontar las situaciones para entregar la situación como al pensamiento creativo, buscar una solución, buscar una salida, en vez de buscar culpables dentro de ese entorno? Porque si es un tema familiar, pues entonces buscamos un culpable, tal vez evadiendo la responsabilidad si es de nuestra parte. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a las personas como para que activen ahí el tema del pensamiento creativo y buscar soluciones en vez de más problemas o culpables?
Bueno, cuando empezamos a buscar culpables en la situación es como estarnos enfocando en el problema, como seguirle dando largas y relegando la responsabilidad al otro. Listo, puede que yo como miembro de esta familia no sea quien está generando el problema, pero eso no implica que no esté dentro de mis posibilidades ayudar a resolverlo. Entonces, en lugar de estar de pronto buscando culpables o enfocándonos todo el tiempo en el problema, podemos enfocarnos mejor en buscar estrategias o posibles soluciones, como que bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué está dentro de mis posibilidades? ¿Qué acciones puedo emprender para empezar a trabajar este tema con mi familia, con la persona que está generando la dificultad, si es el caso? Entonces buscar más bien como esas oportunidades de solucionarlo en lugar de estar todo el tiempo dándole vueltas al aspecto negativo de la situación. Qué bien, eso desde el pensamiento creativo. Ahora vamos al pensamiento crítico. ¿Y qué podemos recomendar, qué podemos decirle a quienes nos ven y nos siguen desde sus casas y a través de las redes sociales con respecto a cómo activar el pensamiento crítico a la hora de, no somos ajenos hoy en día a los chismes que abundan o a las noticias falsas que muchas veces nos llegan a través de redes sociales? ¿Cómo podemos activar entonces esa habilidad, el pensamiento crítico, para no creer todo lo que nos llega? Bueno, hoy en día sí que es difícil discernir en redes sociales sobre todo lo que es cierto de lo que es falso. Entonces de pronto caemos en el error de ver un titular, una imagen, un comentario o escuchar algún rumor que nos llegó y asumir que es la verdad porque somos fácilmente impresionables. Pero entonces creo que la manera más asertiva de desarrollar ese pensamiento crítico es partir todo el tiempo desde la duda cuando nos llega cualquier información. ¿Qué podemos hacer? Consultar otras fuentes, buscar las pruebas u otras perspectivas o comentarios relacionados a la situación, no quedarnos solo como con lo que nos dicen, sino que buscar otras evidencias. Laura, ahí es muy importante el tema de buscar la otra versión, ¿cierto? De poner esa, o de tener esa capacidad, sobre todo pues como en el tema de los comentarios o los chismes que pueden dañar relaciones familiares, emocionales, pues, relaciones de pareja, de amigos. Ahí, dentro de lo que puede generarnos, no sé, que nos puede abrumar el pensamiento y que pueden llegar la rabia, el dolor, el desconsuelo por el comentario que nos llega solo de una parte. ¿Cómo podemos fortalecer ese aspecto de tengo que ser neutral? ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio? Puede ser muy difícil y tal vez imposible, pero ¿qué nos puedes recomendar con respecto a ese tema de cuando nos lleguen ese tipo de cosas, trata siempre de buscar la otra parte? Reitero, aplicar siempre como el principio de la duda ante cualquier información que nos llegue, sea aparentemente positiva o negativa. Preguntarnos como de que, bueno, ¿esto en qué está soportado? O qué conocemos de esa otra versión, porque entonces incurrimos en lo que hablabas ahorita de los juicios. Es muy fácil juzgar a una primera impresión cuando vemos cierta situación o cierta información, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a escuchar si es el caso o a investigar qué nos están diciendo otras fuentes al respecto? Importante eso, siempre tratar de tener las dos partes para que haya un equilibrio en la posible toma de decisiones, porque también es algo que nos lleva a tener como un efecto esos comentarios que nos llegan, sea con el tema de los comentarios o lo que podemos ver a través de las diferentes redes sociales. Hablemos ahorita de cómo puede un padre de familia, una madre de familia, en estas zonas rurales, en las veredas, en el mismo jardín, empezar a enseñarle a los pequeños las habilidades para la vida y ese fortalecimiento que se puede ir dando desde el hogar. Bueno, de pronto la manera más transparente de hacerlo es transmitir estas habilidades a partir del ejemplo. Que si yo soy un papá o una mamá, pueda demostrarle a mi hijo que soy alguien que expresa sus emociones de una manera asertiva y tranquila, que me refiero con respeto hacia los demás,
que soy capaz de poner los límites no desde un grito o no desde un golpe, sino a través de una conversación sensata. Entonces creo que partiendo del ejemplo es como la manera más apropiada para hacerlo, y también generando espacios donde los menores puedan comunicar sus emociones. Por ejemplo, si hay algún problema en la casa o por ejemplo, cada 8 días sentarse un domingo, como de que bueno, hijos, ¿cómo se sintieron esta semana frente a tal situación? ¿O qué tienen para decirnos frente a esto? ¿O qué opinan? Incitarlos y motivarlos a estar todo el tiempo expresando su posición frente a las cosas, y también brindándoles esa confianza de expresar sus emociones. Laura, también es ese tema, lo mencionabas ahorita, que es muy valioso, y retomo un poco el tema de lo de la cultura antioqueña, no invalidar las emociones de los niños y niñas, sobre todo en los niños, muchas veces, y todavía se ve que le dicen es que los hombres no lloran. Ese también es muy marcado a la hora de poder formar y acompañar ese fortalecimiento de las habilidades para la vida, ser muy conscientes y bajarse de pronto a ser empático con el pequeño para saber cómo desde su mundo está viviendo también esa realidad. También es muy necesario eso. Sí, totalmente, porque de hecho el perpetuar el silencio desde estos principios emocionales puede ocasionar también una falta de confianza que a la larga haga que entonces nuestros hijos pierdan confianza en nosotros. De pronto, si entonces al niño le pasa algo malo o alguna situación sobre la que quisiéramos estar enterados, no va a sentir como esa comodidad o esa confianza de expresárnoslo, porque todo el tiempo lo estuvimos relegando como a un lugar de silencio. Importante eso, Laura, porque es muy válido, y también sobre todo, como lo mencionaba ahorita, en estas zonas rurales, que se pueda de pronto como llegar a esa invalidación de las emociones de los pequeños, y eso empieza ya a generar como incluso algún trauma pues como en ellos. ¿Hay de pronto alguna relación, Laura? ¿Existe de pronto alguna similitud, relación entre la falta del fortalecimiento de las habilidades para la vida y esa posible caída en el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas? Sí, totalmente, porque esas habilidades para la vida, como lo planteábamos al principio, son estrategias que nos permiten afrontar las dificultades de la manera más adaptativa posible. Entonces, claro, si yo no estoy preparado emocionalmente, con un terreno firme para enfrentarme a las adversidades que se me presentan, puedo fácilmente incurrir en estrategias de evasión, como bien lo es el consumo de drogas. Importante. Desde el lado de la juventud, y analizando un poco también como esa estructura del proyecto de vida, muchas veces, y sobre todo en esa etapa de la adolescencia y de la juventud, se viven episodios donde no sabemos qué hacer, ni para dónde coger, ni qué quiero. Y es apenas válido experimentarlo, y también es necesario permitirse vivir este tipo de situaciones y emociones. Pero en muchos casos está relacionado con el tema de la ansiedad. La toma de decisiones, ahí qué papel juega también, y qué podemos decirle a aquellas personas que nos están viendo para fortalecer un poco ese tema de la toma de decisiones y no caer en la ansiedad y tomar decisiones desde lo ansioso, desde el impulso del que de pronto también hablabas ahorita, sino que también podamos ser conscientes de que son episodios de la vida que podemos vivir, y que tal vez las decisiones no deban de tomarse a la ligera. Bueno, la ansiedad suele estar relacionada como a esa sobredimensión, ¿se está bien dicho así? Sobredimensión. Bueno, voy a repetir. Ajá. Bueno, la ansiedad suele estar relacionada al sobredimensionar ciertas situaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta toma importante de decisiones, de pronto lo más coherente para resolver estas situaciones de las maneras más sanas posibles es enfocar el problema en puntos o aspectos pequeños, no intentar resolver toda la dificultad de inmediato, sino que irla resolviendo por puntos a través de la toma de decisiones pequeñas, como resolviendo lo que está dentro de nuestras manos en el momento de tomar pues como la decisión. Y también va muy de la mano de pronto a empezar a fortalecer esas bases del proyecto de vida con aspectos de pronto que se puedan alcanzar fácil, con metas
alcanzables, porque también de pronto los jóvenes pueden ser muy visionarios, tener aspectos de pronto muy altos o algo de pronto grande por alcanzar, y el no lograrlo también puede generar esa ansiedad y esa sensación de no ser capaces. Ajá, sí, quizá lo más fácil es entonces plantearse, repito, como lo que está dentro de nuestras manos, definir cosas pequeñas como qué es lo que me gusta, para qué tengo ciertas habilidades, qué posibilidades tengo de estudiar o de dedicarme a lo que quiero según mi entorno, o qué me ofrece el entorno pues precisamente para desarrollar ese camino que me gustaría. Entonces, en lugar de plantearse un objetivo enorme desde el principio, empezar como a elaborar esos pasos a seguir para llegar a lo más relacionado con quien uno es. Perfecto. Ahorita yo hablaba, Laura, de que si hay unas bases fortalecidas, fuertes dentro de las habilidades para la vida, pues está el panorama de no buscar el psicólogo. Ahora vamos a la otra parte. Si siento que definitivamente no soy capaz, que hay algo con lo que no soy capaz de cargar, que definitivamente ese fortalecimiento de las habilidades para la vida me quedó faltando en algunos aspectos, ¿cuándo es necesario consultar un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, para fortalecer esos aspectos de la salud mental que pues hoy en día vienen tomando cada vez más fuerza? Bueno, cuando hay una situación que de pronto lleva tiempo pesándonos y sobre la que no hemos podido encontrar como una posible solución, alrededor de la cual hemos construido de pronto muchas cavilaciones, hay mucha indecisión, en ese momento es prudente buscar ayuda de un profesional, porque de esa manera podemos encaminar o aclarar de manera conjunta qué es lo que debemos hacer respecto a la situación puntual que estamos atravesando, y evitarnos quizá mucho desgaste emocional y mental dándole vueltas a este problema, y podemos evitar también pues como una pérdida de tiempo. Importante. Ya para ir cerrando, y dentro de todo lo que hemos hablado y también lo que mencionabas ahorita, que una habilidad lleva a la otra, ¿cuál podríamos decir que es esa habilidad que podría ser ese punto de partida para empezar a ese camino de fortalecimiento de las habilidades? No necesariamente tienen un orden, pero ¿cuál podrías tú decir que es como esa que debe de estar fortalecida, o que es la principal a la que se le podría poner el foco para de ahí empezar esa ruta? Bueno, yo diría que el autoconocimiento, porque a partir del autoconocimiento, entonces yo ya soy capaz de empezar a plantearme una toma de decisiones siendo fiel a quien yo soy. Puedo empezar a establecer límites basados en lo que ya yo sé de mí también, y puedo empezar a desarrollar esa empatía o esa escucha activa o esa comunicación asertiva, teniendo en cuenta que si tengo un respeto por mí, lo voy a tener también por los demás, y que si reconozco mi historia y me reconozco a mí mismo, soy capaz igualmente de reconocer también a los demás. Entonces diría que el autoconocimiento es como la base. Importantísimo entonces el fortalecer y partir desde el autoconocimiento. Laura, si hay alguien que quiera consultar contigo, que quiera alguna asesoría psicológica, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok como Laura Rendón, y me pueden contactar a través de mi WhatsApp, que es 321-368-4828. Laura, gracias por estar aquí con nosotros y hablando en este caso de salud mental desde las habilidades para la vida. Muchas gracias a ti, Ale. Gracias a ustedes televidentes por seguirnos desde sus hogares a través de nuestra señal del canal 4. También a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que Activa tu Bienestar es un programa que realizamos desde Antena 4 Jardín para el bienestar de los jardineños.